Bienvenidos al curso de cálculo vectorial y entonces vamos a comenzar a hablar de la noción de límites tanto en campos escalares como en campos vectoriales. Esta noción de límite es análoga, va a ser una generalización de lo que hemos estudiado entonces en el curso de cálculo en una sola variable. Se ha contenido en Rn un subconjunto que vamos a considerar un dominio. En lo sucesivo, cuando yo diga o escribamos dominio, significa que en principio A es un conjunto abierto, vamos a pedir que sea abierto y acotado. Pero esto no es una condición limitante, ¿no? Es importante sí que sea abierto, pero también en algunos otros casos explicaremos cuándo podemos tomarlo cerrado, podemos considerar el conjunto compacto, etcétera, ¿ok? Vamos a considerar f definido de A en B, donde ahora, si bien A está contenido en Rn, B, vamos a decirlo así, donde B está contenido en, vamos a decirlo, RK. RK no tiene por qué ser igual a Rn, o sea, lo que quiero decir es que la dimensión de este espacio y este espacio no tienen por qué ser la misma, ¿ok? K y N no necesariamente iguales, aunque sí también pueden serlo, dependiendo del ejercicio, dependiendo de la situación, ¿ok? Entonces, A lo vamos a identificar con el dominio de F, de F mayúscula, y a B la vamos a identificar con el rango de la función, ¿ok? De la función F, ¿ok? Estamos considerando entonces campos vectoriales. Ahora bien, en este contexto, para estudiar la noción de límite, vamos a introducir previamente lo que es punto de acumulación, ¿ok? Vamos a hablar un poquito de lo que es punto de acumulación para los puntos, para los valores en Rn, en el conjunto de partida de la función. Diremos que un valor A pequeña, perteneciente a Rn, es de acumulación del conjunto A grande, contenido en Rn, si para todo epsilon mayor que 0, la intersección de la bola, acuérdense que esta bola la estoy tomando, la estamos considerando con respecto a la norma euclidiana, de centro A y radio epsilon, menos el punto A. Cuando escribimos esto es que estamos mirando, supónganse que estuviésemos trabajando en R2, estamos alrededor de A construyendo un disco de centro A y radio epsilon, pero estamos sacando el puntico, justamente el valor de A. Estamos sacando el centro del círculo. Este conjunto, todo ello, intersectado con A, es distinto del vacío. Eso lo que va a hacer es un punto A, o eso es lo que vamos a definir como punto de acumulación, ¿ok? En algunos textos, si consideramos esto, si consideramos el conjunto, los A pertenecientes al Rn, tal que A es de acumulación, de A grande, en algunos textos esto se denota como A'. Al conjunto de puntos de acumulación de un conjunto se le llama A'. ¿Para qué vamos a utilizar esta noción? Para poder precisar desde un punto de vista topológico la idea de aproximación. ¿Ok? Ya vamos a irlo especificando. Una observación importante es que si nosotros tenemos, imagínense que tenemos un conjunto A contenido en Rn, ¿ok? Ahorita un conjunto cualquiera. Si A pequeña es un punto de acumulación, no necesariamente A tiene que estar en el conjunto. Eso es una
propiedad de los puntos de acumulación. O sea, yo estoy pidiendo, insisto, que la intersección de la bola menos el punto, ¿ven? Entonces cuando estoy sacando el punto, le estoy dando a él mucha libertad. Esto intersectado con el conjunto, estoy pidiendo que sea distinto del vacío. Esto implica que existe un elemento, vamos a denotarlo X sub E, porque X sub E va a depender del épsilon, perteneciente a tal que la distancia de X sub E menos A en norma 2 es menor que épsilon y por supuesto X sub E es distinto de A. ¿Ok? Entonces la idea de punto de acumulación es que si, por decirles algo en una sola variable, si este fuese, vamos a trabajar por un momento en R, si este fuese mi conjunto A, por decir algo, y este fuese mi punto A, vamos a por un momento obviar al conjunto. Supónganse que aquí está mi punto que estoy estudiando. Bueno, lo que me está diciendo es que la de acumulación, si yo puedo tener punticos X sub E muy cercanos, muy próximos al valor, me puedo acercar tanto por derecha como por izquierda, como a mí me dé la gana, a través de punticos que se aproximen al valor. Pero no tienen por qué ser iguales y no tienen por qué pertenecer al conjunto. Un ejemplo muy clásico es este, ¿no? Considerar el conjunto A formado por los puntos de la forma 1 sobre n para n perteneciente a los naturales. ¿Ok? Por decir algo. Esto es un conjunto en R. Y si miramos el conjunto de puntos de acumulación de esto, va a ser el 0. Pero 0 no pertenece al conjunto A. ¿Ok? Entonces, la idea aquí es que, ok, a lo mejor yo voy a tener una función que no puedo definir, por ejemplo, en el 0. Pero voy a poder aproximarme a este valor a través de puntos de esta manera, por decir un ejemplo. Entonces, esa es la idea de punto de acumulación. Ahora bien, ¿para qué nos sirve esto? Para formalizar la definición de límite de la siguiente forma. Diremos que el límite cuando x tiende a A de f de x es igual a b, ¿ok? Si y solo si para cada épsilon mayor que 0 existe o podemos encontrar un delta positivo, delta puede, entre paréntesis, depender de, en este caso, del valor, en este caso de A y el épsilon, tal que ocurre lo siguiente, tal que si la distancia de x menos A es menor que delta, entonces la distancia de las imágenes f de x menos b es menor que épsilon. ¿Ok? Esto es la definición del límite. Aquí importante dos observaciones, que no nos engañe la notación. Aquí estamos partiendo de que f está definida de A en B. Tenemos que A, repito, contenido en Rn, B, contenido en Rk, ¿ok? Tenemos que B pequeña pertenece a B, acuérdense que este es el rango y este es el dominio, pero A pertenece al conjunto de puntos de acumulación de el dominio. Esto es importante, pedir que el punto sea de acumulación y que no esté en el dominio, sino que sea un punto de acumulación del dominio, porque no necesariamente la función f tiene que estar definida en el punto A. Es decir, no necesariamente f de A tiene que existir. En el caso del límite,
nosotros simplemente nos vamos a aproximar a esa función y por eso es que aquí se coloca b. Lo importante es que los valores de f de x se aproximen a un valor b que esté en el rango de la función y en este caso, esta definición que estamos escribiendo aquí, no lo estoy diciendo explícitamente en ninguna parte, pero tanto el a como el b son vectores finitos. Es decir, a pertenece al conjunto de puntos de acumulación contenido en Rn, pero es un valor finito, ¿ok? Tiene coordenadas finitas. Y B, perteneciente a B, también es un vector con coordenadas finitas. Entonces aquí hay que desglosar un poquito esta definición y en esto me voy a detener, porque lo voy a hacer una sola vez y en el resto del curso no lo voy a escribir con tanto detalle a menos que sea necesario. Cuando ustedes miren esta norma acá está considerada con respecto al espacio Rn, con respecto a este espacio Rn que está acá. Entonces es importante que recuerden que cuando pensamos, porque acuérdense, mi campo, mi función está definida de Rn en Rk. Entonces cuando miramos la norma 2 de x menos a, por ejemplo, esto no es otra cosa que la raíz, voy a ponerlo así, voy a tomar la raíz cuadrada, pero la voy a escribir así, la suma desde k, k no, porque ya esa variable la utilizamos, desde j igual 1 hasta n, porque acuérdense que f, la variable x, la variable a, viven, tanto la variable x como la variable a, ambas viven en Rn. Entonces sería aquí me quedaría x sub i menos a sub i al cuadrado, todo esto elevado a la 1/2, ¿ok? Porque estamos mirando la distancia euclidiana. Mientras que, y perdónenme que mueva tanto la lámina, pero es necesario hacerlo, cuando nosotros miramos esta norma 2 acá, lo que estamos mirando, particularmente si tenemos f definido de a en b, conjunto de salida Rn, conjunto de llegada Rk, entonces acá cuando escribamos esto, f de x menos b, en este caso va a ser la suma desde, por decir algo, igual 1 hasta acá, porque estamos cayendo en Rk, ¿de quiénes? Y entonces aquí sería f sub i de x, ¿verdad? Menos b sub i al cuadrado a la 1/2, porque aquí estamos viendo las coordenadas iésimas de la función f, evaluada en el vector x. Acuérdense que aquí, para cada vector Rn, tenemos como imagen un vector en Rk, que es lo que estamos escribiendo acá. Entonces, aunque estemos utilizando la misma norma euclidiana, que es la norma 2, estamos mirándolo en espacios de dimensiones diferentes. Cuando n y k son iguales, bueno, perfecto. Ustedes pueden colocar n por todas partes y listo. Pero acá tienen que tener cuidado porque esta notación es bastante compacta. Esa es una observación importante con respecto a la definición de límite que quiero que tengan en cuenta en lo sucesivo. Otra cosa importante que vale la pena destacar acá es lo siguiente. ¿Qué estamos diciendo cuando miramos esa noción de límite? Al igual que en el caso real, estamos diciendo que si hay valores, que si la distancia, repito, entre x menos a es menor que delta, esto va a implicar, vuelvo a repetir por acá la definición, dado epsilon mayor que 0, existe delta positivo, tal que si esta distancia es pequeña, la distancia entre las imágenes también va a ser pequeña. Es decir, que si estos puntos son muy próximos, porque fíjense que el que está dado es el epsilon, y a partir del epsilon uno consigue o construye un delta. Entonces, si estos puntos están muy próximos, es porque provienen de valores muy próximos acá, ¿ok? En términos de bolas, y esta anotación nos va a ser muy útil en lo sucesivo, en términos de bolas, podemos decir entonces que el límite cuando x tiende a de f de x es igual a b, si y solamente si
para cada epsilon mayor que 0 existe un delta positivo tal que si X pertenece a la bola euclidiana de centro A y radio delta, entonces la imagen o las imágenes f de X van a pertenecer a la bola de centro B y radio epsilon contenidos en el rango. Entonces, en términos de bolas, vamos a obtener esto. Esta definición que hemos escrito aplica tanto para campos escalares como campos vectoriales. Solo que si, por ejemplo, si f es una función definida, por ejemplo, de Rn en R, pongámosle que ahora tenemos un campo escalar, supongamos que tenemos un campo escalar, la definición nos va a quedar de la siguiente manera. Dado epsilon mayor que 0, podemos encontrar un delta tal que si la norma 2 de estos dos valores es menor que delta, entonces, y como acá estamos ahora considerando valores de Rn en R, por supuesto que la imagen, esto va a ser un valor real. Entonces aquí consideramos norma, pero aquí simplemente tomamos el módulo de dos vectores porque estos van a ser dos valores reales. ¿Ok? Y obviamente esta B, que en nuestra definición anterior, si f era de Rn en Rk, esta B era un vector, ahora esta B va a ser un valor real, mientras que este valor A sí va a ser un vector en Rn. ¿Ok? Entonces, esta es la definición de límite tanto para campos escalares como para campos vectoriales. Bueno, ok. Entonces vamos a considerar un ejemplo de límite donde podamos ver cómo se hacen estos cálculos. Pónganse que queremos demostrar que el límite cuando XY, vamos a suponer que estamos trabajando una función f definida de R2 en R. ¿Ok? Vamos a suponer que nuestra función es f de XY, no va a ser otra cosa que 3x cuadrado más y, por decirles un ejemplo. Y vamos a suponer, esto es una función cuyo dominio es todos los reales, y vamos a suponer que nuestro punto es de coordenadas 1, 2. A es de coordenadas 1, 2. ¿Ok? Entonces, vamos a demostrar, por definición, que el límite cuando XY tiende a 1, 2 de 3x cuadrado más y es igual a 1 acá, déjenme ver rápidamente, sería igual a 5, ¿ok? 2 más 3, 5, ok, 5. Entonces, si corremos la definición sería, tenemos que darnos un epsilon mayor que 0, debemos hallar o debemos construir delta positivo tal que si el módulo de, en este caso, 3x cuadrado más y menos 5, si esto es módulo, porque aquí tenemos números, esto me va a generar un número, es menor que epsilon, esto va a ser menor que epsilon siempre que, esto es otra manera de decirlo, siempre que la norma 2, o sea, la distancia entre los pares XY y el punto de coordenadas 1, 2, la norma 2 de esto, sea menor que delta. Tenemos que hallar un delta que cumpla esto. Pero esto es análogo a escribir esto, la raíz de, acá quedaría x menos 1 al cuadrado, más y menos 2 al cuadrado, todo esto la raíz cuadrada, menor que delta. ¿Ok? Y entonces, acá, ¿cómo construimos, cómo hallamos el delta dado el epsilon? Empezamos por acotarlo de arriba. O sea, fíjense, siempre estos argumentos se realizan de forma análoga a lo que vamos a pensar ahorita. Tenemos, por un lado, que módulo de 3x cuadrado más y menos 5, esto en módulo lo podemos ver como en cámara lenta. Aquí el 5, aquí digamos, la argucia es ver que 5 lo puedo descomponer como 3 más 2. Entonces podemos escribir esto así, 3x cuadrado menos 3 más
perdón, 3x cuadrado menos 3, sí, más y menos 2. ¿Ok? Podemos descomponerlo así. Y entonces esto es lo mismo que escribir esto, 3 por x cuadrado menos 1 más, lo voy a escribir así, me conviene aquí dejarlo igual, tal cual, y menos 2, pero entonces ahora fíjense cómo vamos a acotar esto. Aquí aplicamos desigualdad triangular, menor o igual que 3 por x cuadrado menos 1 más y menos 2, ¿ok? Aquí aplicamos desigualdad triangular. Y acá factorizamos, o sea, esto va a ser 3 que multiplica a x menos 1 por x más 1 más y menos 2, ¿ok? Entonces fíjense, ya aquí empiezan a aparecer las coordenadas, aquí aparece el x menos 1 y aquí aparece el x menos 2. Si escogemos delta tal que delta sea, si escogemos delta, vamos a escribirlo en castellano, tal que delta es menor que 1, ¿verdad? Entonces tendríamos que x menos 1 sería menor que delta. Y de esto sería menor o igual que 1 por una parte. Y si además tenemos que y menos 2 es menor que delta, menor o igual que 1, ¿verdad? Si pedimos también esto, o sea que ahora vamos a trabajar con x y y de tal forma que cumplan estas desigualdades que están acá. Porque observen un momentico algo. Observamos que, necesito borrar, pero mantengan eso en mente, tenemos que, cuando miramos módulo de x menos 1, ¿verdad? Esto es lo mismo que esto, ¿cierto? Y esto es menor o igual que esto, ¿ok? Análogamente ocurre con y menos 2. Y menos 2 va a ser menor o igual que toda esta cantidad que tenemos acá, por el mismo argumento. Entonces, si esto es menor que delta, también va a ser esto, va a estar controlado por delta. Si esto es menor que delta, esto también va a estar controlado por delta. Entonces, nos conviene, por un lado, vamos a comenzar pidiendo que delta sea menor o igual que 1. Y por otro lado, ¿verdad? Observamos lo siguiente, fíjense, porque esto hay que refinarlo un poquito más. Si módulo de x menos 1 es menor que 1, entonces vamos a obtener que x va a ser, o sea, escrito así, x menos 1 va a ser menor que 1 y mayor que menos 1. Eso significa que x va a estar entre el intervalo sumando 1 a ambos lados, 2 y 0, ¿ok? Y controlando esto, entonces vamos a concluir que x más 1 va a ser mayor que 1 y menor que 3. Esto implica que el factor x más 1 va a estar controlado por 3, digámoslo así. Entonces, por lo tanto, vamos a obtener que este factor 3x menos 1, que multiplica a x más 1 más y menos 2, va a ser menor que 3 delta, vamos a ponerlo así, 3 al cuadrado delta más delta. 3 por 3 da 9, o sea que esto da 10 delta. ¿Ok? Siempre que la raíz cuadrada de esto, y menos 2, sea menor que 1. ¿Ok? Que menor o igual que delta, menor que 1. ¿Ok? Permítanme escribirlo así. Entonces, basta escoger
comparando, si nosotros hacemos 10 delta igual a epsilon, comparando esto, nosotros tendríamos que, nos conviene mirar, digámoslo así, hacer delta, o sea, perdón, hacer epsilon o 10 delta, tendríamos 10 delta, o sea que definiendo, permítanme escribirlo así para no confundirnos, definiendo delta como el mínimo entre 1 y epsilon entre 10, ¿ok? Porque estoy identificando, fíjense, estoy identificando 10 delta con epsilon para que me cumpla la definición. Entonces, tomando esto así, delta como el mínimo entre 1 y epsilon sobre 10, tenemos que se cumple la definición del límite. Y así hemos demostrado con un ejemplo concreto. En este caso hemos demostrado que el límite cuando xy tiende a 1, 2 de 3x cuadrado más y es igual a 5 mediante la definición, porque dado epsilon, basta tomar delta de la forma de esta manera, como el mínimo entre 1 y epsilon entre 10, para que esta igualdad sea cierta.